Continuamos con esta presentación de la licenciatura en Pedagogía, primer cuatrimestre, de la asignatura Historia General de la Educación, con la temática Educación en la Edad Moderna. Antes de la pausa, hablábamos acerca de el material pedagógico utilizado en la Edad Moderna. Mencionábamos que las aulas eran muy diferentes a las que conocemos actualmente. Si bien la enseñanza era impartida al aire libre o en lugares poco apropiados para ello, las pocas aulas que había eran muy diferentes, eran frías y no estaban lo suficientemente acondicionadas. Pudiera ser solamente una nave o un cuarto con algunas sillas ahí, pero con pocos instrumentos adecuados para la enseñanza. Dentro de los instrumentos básicos utilizados en la Edad Moderna estaban los abecedarios, los silabarios y las cartillas, ¿sí? ¿Qué eran unos y cuáles eran otros? Para la lectura principalmente no había un pizarrón, había unos cromos que se llamaban cartapolo, que se colgaban en la pared para tomar lectura grupal. Era un cromo con algún texto y se les pedía a los estudiantes que lo fueran dando lectura de manera general. También, dentro de los otros materiales empleados estaba la cartilla, que servía para aprender a leer con una extensión variable. No tiene ilustraciones y la letra utilizada era la romana, es decir, estas cartillas eran como libros de lectura o libros de textos. Las características ya las tienen ustedes aquí. Tenían un número de páginas variable y era únicamente texto escrito en romano. Estas cartillas podían contener instrucciones religiosas, artículos de fe, mandamientos, entre otras cosas, principalmente religioso. A un nivel superior estaban los manuales y libros de todo tipo, siendo los más famosos los catones. El catón tenía como base pedagógica la repetición y luego la progresión en las dificultades, ¿sí? Los títulos generalmente estaban escritos en latín e insistían en la dimensión moral de la enseñanza, pudiendo ser utilizado como manual de civilidad. Más tarde fueron prohibidos por considerar las autoridades religiosas que fomentaban el laicismo. Era común entonces la lectura de textos famosos y se hacían representaciones teatrales para evidenciar el aprendizaje de los discursos o de la esencia de las lecturas trabajadas. A continuación, algunos gráficos de los materiales pedagógicos empleados. Tenemos el silabario, ¿sí?, que era con el cual se enseñaba a leer principalmente. El catón, que era un libro de texto, y los cuadernillos y la escritura que se utilizaba. Los libros del catón eran libros más especializados, más extensos, y los cuadernillos que se utilizaban eran principalmente con contenidos religiosos. En cuanto a lo que se refiere al periodo escolar, el tiempo escolar que se utilizaba o el calendario escolar que se dedicaba a la escuela no tiene una fecha específica o documentada de cuándo iniciaba o cuándo terminaba, ¿sí?, ya que se aborda desde una doble óptica. Por un lado, la cantidad de tiempo que cada persona le dedicaba a la escuela, y por otros, el tiempo efectivo consagrado a la escuela. Es muy diferente. Durante la Edad Moderna, ambos casos fueron bastante irregulares. Ante todo esto, se necesitaba imponer un ritmo en la enseñanza, por lo que se creó un calendario escolar en el que era imprescindible dos cosas: la puntualidad y la asistencia a clase. Recuerden ustedes que durante la enseñanza primaria era muy irregular la asistencia, porque se iba a ayudarle a sus papás en las labores agrícolas. Se creía entonces que la información se acumulaba considerando que las ausencias rompían el ritmo, es decir, si de 10 mililitros que te tocaban hoy de clase, hoy no fuiste, tu copa va a estar medio llena en comparación con los demás. Entonces era importante la asistencia para recibir los contenidos que iban a recibir y la puntualidad para captar la mayor cantidad de ellos. Entonces, se creó debido a esto un horario compatible con las fiestas religiosas, de manera que si había fiesta de algún santo patrono estaba contabilizado y no iban a la escuela ese día para no romper con el orden de estas enseñanzas. También se tomó en cuenta las condiciones climáticas y geográficas de cada lugar. Por lo tanto, en Italia se fijó el calendario muy tempranamente, situando los exámenes semestrales a final de año, y también se imponían las tareas en casa, poniendo vacaciones en otoño.
un día de descanso a mitad de semana y el sábado como día de repaso. Desde el siglo XVI se fija una jornada escolar dividida en dos jornadas, la de mañana y la de tarde. En Alemania, la ordenanza escolar se divide de la jornada en 6 horas, 3 por la mañana y 3 por la tarde. Y en cuanto a la enseñanza, tiene en cuenta la enseñanza del catecismo y de la Biblia. Como ustedes pueden ver aquí, desde el calendario y el horario escolar, era tomando en consideración las cuestiones religiosas vigentes para aquel entonces. Y además, que era una sola jornada, pero estaba partida en dos fases, matutino y vespertino. Ahora, a lo largo del tiempo, ya no son partes de una jornada, sino que son turnos con jornadas completas durante la mañana o durante la tarde. Para continuar con la presentación de la Edad Moderna, vamos a una recapitulación o complementación a lo anteriormente expuesto, principalmente cómo era la educación. Continuamos entonces, jóvenes. Estamos hablando acerca de la periodicidad o del calendario escolar implementado durante la Edad Moderna para dar continuidad a los contenidos temáticos de esta presentación. Sí, mencionamos entonces que íbamos a hacer una recapitulación hablando de la educación en la Edad Moderna y estábamos con el apartado de cómo era. Ajá. Estaba dirigida principalmente al clero, aunque si bien se abrieron escuelas dando albergue a diversos estratos, pero la enseñanza era muy diferenciada en unos y en otros, en una escuela y en otra, donde alcanzaba un grado de especialización o de uniformidad, era durante la enseñanza secundaria o durante la edad universitaria. Quienes impartían educación eran principalmente los hombres y está por demás reiterar los jóvenes que llegado a las universidades, pues no, a la secundaria principalmente no eran mujeres, ni a la universidad mucho menos, sino que era privativa únicamente del género masculino. Entonces, todo iba muy bien hasta ahí. Estamos hablando del Renacimiento, siglo de las luces y demás, ilustración, que se daba no solamente una enseñanza teológica, sino además científica. Pero ¿qué pasó en ese entonces? ¿Sí? Hubo entonces una corrupción del Vaticano y olvido papal de los reinos. Martín Lutero y Melanchthon se manifestaron ante la iglesia dándole paso a la Reforma. ¿Qué es la Reforma? Estas tienen que ver principalmente con una forma diferente de concebir la educación y dejar de lado la teología. Vamos a ver quién fue Martín Lutero. Sí, Melanchthon en Alemania. ¿Qué hizo uno y qué hizo otro? A Melanchthon se le conoce como el padre de la pedagogía alemana. Él concebía o él pensaba que era necesaria una base antropológica, es decir, un conocimiento del hombre y de cómo había ido evolucionando. Y si lo vemos desde aquí, esta primera postura es contradictoria a la religión, ¿sí? Ya que anteriormente se hablaba acerca de la creación divina. Si hablamos acerca del estudio del hombre por la humanidad, pues va echando por tierra esa parte. Se fundó la escuela protestante y reorganizó las escuelas y todo el sistema educativo. Esta reforma, es decir, dando un mayor énfasis a la enseñanza científica y se le considera principalmente de algunos de los logros para Martín Lutero, la publicación de 95 tesis en contra del Papa y la religión. Por descontento ante el Papa y el Vaticano, emerge en esta situación de descontento y por parte de Melanchthon, derecho del fiel a interpretar la Biblia. Lo que él propone era un sacerdote que concebía al sacerdote como guía espiritual, no como mediador entre Dios y el fiel o los creyentes. Promovía también la aceptación de la Biblia, más no del Papa, además de la eliminación del clero regular,
que eran sacerdotes, cardenales, obispos, entre otros, y la eliminación del celibato. Es decir, erradicar cierta fuerza al clero, dando mayor importancia a la parte humana, a la parte científica, y de esa manera son algunas de las características de la reforma por parte de algunas personas, Martín Lutero y Melanchthon en Alemania. Pero la Iglesia también tuvo su respuesta y se le conoce como la contrarreforma, de manera que a través de diversas instituciones, de diversas acciones, quería recuperar la fuerza que le había estado contrarrestando la reforma por parte de estos dos personajes. Esta contrarreforma no solamente fue del Vaticano, sino por parte de algunos otros reinos que apoyaban al Vaticano, ya que con esta reforma se ponía en peligro la estabilidad económica, principalmente de todos ellos. Entonces, propone la religión que no existe libre interpretación. Por lo que está escrito en la Biblia no se cuestiona, sino que se conoce y se asume como tal, un principio dogmático de la religión, cuyo contenido dogmático era dictado por el Papa, y eso es en respuesta a lo estipulado por Melanchthon, donde él promovía la aceptación de la Biblia, pero el repudio al Papa. También dentro de estas acciones de la contrarreforma por parte del Vaticano y de la Iglesia Católica, se promueve al sacerdote que se le atribuía poder sobre los fieles, y otra acción que era promovida por los protestantes, el celibato. La religión lo retoma y lo vuelve, nueva cuenta, obligatorio. Pero no solamente se quedó ahí, en reforma y contrarreforma. La religión, jóvenes, pues ejerce mucho poder social, poder económico, intelectual todavía, político, y para asegurar la religión, el Vaticano, el Papa, la predominancia de ese poder, creó una institución policíaca que se le llama acá, ustedes la conocen, que es la Santa Inquisición. A través de esta Inquisición se castigaba a las personas que iban en contra de lo que propone la Biblia, y de esa manera se obligaba a creer o aparentar la fe en la religión nuevamente. Y se castigaba por muchas cuestiones muy mínimas hoy en día, pero con castigos muy sádicos, con la intención de recuperar poder la religión ante la sociedad que había sido animada por los protestantes. Algunas imágenes en pantalla acerca de las actividades de la Santa Inquisición o algunos de los castigos que eran promovidos por estos mismos. Y entonces, la Santa Inquisición toma nuevamente como una punta de lanza, les había dicho anteriormente, a los jesuitas, ¿sí? Esta orden religiosa católica, con la intención de brindar enseñanza superior para frenar el impacto del protestantismo, ¿sí? Algunas escuelas adoptaron nuevamente esta religión dogmática, algunos no, pero de esa manera fue recuperando adeptos o potencia la religión católica en México. Esto, orden de los jesuitas o Compañía de Jesús, tenía como objetivo dos preceptos. En primer lugar, educar a las élites de los países católicos, educar a las élites, ¿sí? De manera que si se educaba o se te brindaba esa enseñanza teológica a los nobles, pues iba a caer en cascada a los demás, o bien era lo que les importaba, ya que si los siervos no creían, pues estaban sometidos a ese poder de los sacerdotes sobre los fieles. Y otra función, otro objetivo principal que tenían los jesuitas era la evangelización en territorios americanos, ¿sí? Es decir, la difusión del mensaje de Dios. Y esto principalmente, jóvenes, recuerden ustedes que al principio de esta presentación hablábamos de el inicio de la Edad Moderna. Decíamos que inicia con el descubrimiento de América en 1492 y termina a finales del siglo
18 de manera específica. Entonces, en América ya se había llevado a cabo el descubrimiento de América. Y estos jesuitas llegaron alrededor del 1540, más o menos, para llevar a cabo esta labor precisamente, educar a las élites de los países católicos que hicieron en Europa. Ahora el cometido era evangelizar a las civilizaciones prehispánicas. En cuanto al plan de estudio, jóvenes, ya lo comentábamos, estaba regulado de una manera escolástica donde se le atribuía al conocimiento dos fuentes, la fuente divina y la fuente de la razón. Y también hablábamos acerca de la organización de las clases, los horarios, los programas y la importancia de la disciplina, ¿sí? La organización de las clases en clases sociales, donde solamente asistían quienes tenían la posibilidad económica. Los horarios, que eran media jornada por la mañana y media jornada por la tarde, con un descanso entre semana y la regularización durante los días sábado. Y la disciplina, que era importante para poder llevar a cabo la enseñanza. Se habla de dos escuelas durante la Edad Moderna: la educación tradicional, que se regía principalmente por la disciplina, y la educación de la escuela nueva o activa, donde se promueve el descubrimiento, la participación activa de los estudiantes en la consolidación de sus aprendizajes. En cuanto a cambios en la educación, ¿qué fue lo que cambió? No estaba ya basada en la religiosidad y está direccionada a cualquier persona. En los países protestantes mejoró el desarrollo del pensamiento y hubo separación de la fe y del conocimiento. Era lo que perseguían los protestantes, Martín Lutero y Melanchthon. Y los protestantes tenían énfasis en la instrucción de la lectura principalmente, y todos los hombres debían ser instruidos, no solo los sacerdotes. De esa manera se erradicaba el poder de la religión sobre la sociedad, al ser instruidos todos por igual. Y había también esa necesidad de que los niños sean instruidos, no solamente en lectura y en escritura, sino en cuanto a otras disciplinas, en la enseñanza de las letras y otras lenguas, no solamente el latín. Entonces surge este movimiento cultural, corriente intelectual e ideológica, caracterizado principalmente por la secularización, laicización y racionalismo. ¿En qué consiste? Se descubrieron a raíz de esta reforma y contrarreforma algunos inventos, algunos instrumentos, ¿sí? Como el telescopio, el microscopio, ya que se daba esa importancia a lo científico y no solamente a lo religioso. Al darle mayor importancia, surge toda esa serie de inventos que permitieron un adelanto de la sociedad en general, no solamente la sociedad europea. Hablábamos también acerca de la influencia de algunos otros autores, como fue Juan Jacobo Rousseau, Pestalozzi, Lancaster, Joseph Lancaster, que fue una figura muy importante para las escuelas lancasterianas que vamos a comentar. ¿Sí? Y de esa manera es algunos de los muchos aportes o beneficios a la educación de la edad moderna. Y de esta manera, jóvenes, se pone en manifiesto algunas semejanzas, algunas diferencias con las civilizaciones trabajadas anteriormente, pero derivado de todo este análisis, de esta comparativa, ustedes sacarán lo mejor de cada una de ellas, y ya expuesto en el proyecto integrador final, donde se reconocen los aportes de cada una de estas civilizaciones para la educación en esta contemporaneidad.